que estamos hoy, estamos acartonados, dice, acartonamos porque se nos metió encima la canícula. ¿Os dais cuenta que sin avisar ni nada, de repente dijo, jaso que aquí la canícula? Joder, la canícula antes, si os acordáis, cuando en los inicios de nuestros encuentros, os contaba que la canícula empezaba cuando decía Juanita la de Pontedo. Dice, empezó la canícula, y eso lo llevaba todo por el calendario no zaragozano, el calendario de los argüellos, y empezaba la canícula justo cuando, ojo a cómo se dice, el señor obispo de los obispos de Oviedo, que era además de señor y obispo de los obispos de Oviedo, que son de los obispos con más tal, viene a té a la peña. Claro, que fue que además de explicar que el señor obispo de Oviedo venía a té de la peña, era cuando dejaba aquella pregunta en el aire que tenemos sin responder, porque encima como se murió ella, que le había dicho el señor obispo que cogía té para los párrocos de la diócesis, y le dejaba la frase aquella que decía que el té es bueno para lo bajero, que seguimos sin saber qué es lo bajero. Lo que sí llevó ella una gran decepción por lo bajero, porque claro, cuando fue el obispo a té, dice, descubrió que los señores obispos llevan pantalones debajo de los faldumentos, que decía ella. Un descubrimiento que fue como una cosa cósmica, porque dice que se puso, ella estaba, claro, vigilando por ventanuco, que queda en la casa, la parte de atrás de la casa. Dice, yo miraba así por ventanuco, ¿ves lo cimero de la escuela? Pues así de frente, y estaba el señor obispo de los obispos de Oviedo cogiendo té, y al agacharse, dice, justo cuando daba el sol de la peña allí, le vi los pantalones. Dice, qué disgusto, un señor obispo con los faldumentos que trae, tanto colorido, tanta cosa, y trae debajo unos pantalones. Tampoco tenemos la interpretación de qué esperaba encontrar Juanita bajo los faldumentos del señor obispo de los obispos de Oviedo. Imagino que algo noble, unos calzoncillos marianos, limpios, así, tal, algo de eso. Pues no, bueno. Pues claro, cuando ella tenía esa visión, a partir de ahí, ese era el minuto cero, empezaba la canícula. Entonces dices, ya si hace sol, dice, es la canícula, como después todo tiene una disculpa, dice, es la canícula, es la crisis, es el COVID, es no sé qué. Pues ahora no sabemos cuándo empieza la canícula, y te levantas una mañana y, ostras, aquello no hay Dios quien camine por ninguna parte. Empezó la canícula, claro, después de la canícula ya empiezan a llegar los veraneantes, allí con las sandalias y los calcetines blancos con las sandalias, las varices al aire, la cacha, aquello que van allí, traen, dicen llevamos el callao, y toman al vino, le llaman pinta, a la cerveza, a la sidra culín, o sea, empieza un idioma nuevo y tal. Dice, parece, dice, estamos en el extranjero. Una vez fui con López, el gran López, que llegaría aquí al techo. Fuimos a hacer una feria en el Valle de Ayer. Bueno, y él, claro, tiraba fotos y fotos, y cuando acabó la feria, estábamos allí en el bar, y allí en el Valle de Ayer se habla un bable auténtico, que no lo entiende ni el obispo de Oviedo. Estábamos ahí hablando y tal, y yo vi que López se me quedó petado. Él no era de mucho hablar, bueno, no es de mucho hablar, pero digo, era cuando trabajábamos allí juntos. Él es de disparo, hice una frase, pum. Pues no es de mucho hablar, y miré para él y le dije, López, y me dijo, ¿estaremos en Alemania? Digo, y eso, dice, no entiendo nada de lo que está hablando toda esta gandalla, decía López, desde aquel alto, porque él, claro, hablaba López, me acuerdo cuando fue a hacer que hubo inundaciones en La Bañeza, y claro, hizo las fotos,
Y hasta estábamos allí, cuando volvimos para escribir algo, dijimos, López, aquello, ¿qué había allí? Dijo López, un infierno. Hasta ahí llegamos, de aquello había que sacarle prosa y lírica, porque era y tal. Ahora que todos los políticos y eso se echan la culpa a unos a otros, una vez fue a un juicio y tal. Y lo mismo, a la vuelta, oye López, que allí en el juicio y tal, claro, un abogado defendía a uno, el otro defendía a otro y tal. Y dijo López, creo que los malos eran los otros, y tal, que nosotros, aquellos los que andaban por allí, claro, es muy difícil ponerse de acuerdo quiénes son los unos y los otros, ni nada. Yo me acuerdo cuando Angelillo, que tenía un burro en la cuadra, y cuando las primeras elecciones, él que había estado preso, cuando eso y tal, me decía, yo no voto. Yo le convencí, hay que votar, hombre, tú que estuviste preso, me tienes que votar, hay unos derechos. Y fue y votó. Votó el domingo y el lunes vino el cartero y le trajo el impuesto del burro, que no tenía más que un burro. Hostia, me levantó, a las 9 de la mañana me levantó. Dice, hostia, hay que votar, aquí me digo, nada más votar, lo primero que me llega. Pues dice, no decías para que vinieran los nuestros, ¿cuáles son los nuestros? Dice, aquí traigo lo del burro. Y ahora, ¿cómo le explico yo lo del burro? Porque además fuimos al ayuntamiento a preguntar y le decía al secretario, será de móviles, que entonces no había teléfono, será de móviles, quería decir de móviles. Dice, yo no tengo más que un burro. Dice, sí, pues claro, de móviles, de tracción y tal. Y ahí fue donde descubrí yo lo grande que era el tigre, cuando al móvil, que era el burro, le puso un coche, construyó un híbrido, recorrió la provincia y ni caso. Nada más el alemán que cogió como los de López y lo dio de alta. Y allí está el hombre que tiene que tener de copiloto a Lolo, porque no, el híbrido no le da para más, el invento no lo tiene patentado, pero son nuestros santo y seña, eso sí. Y en su memoria, todas las semanas, y como ellos mismos os dirían, para la semana lantre, bus veo.